Bien, empecemos con el curso de bioquímica de los alimentos, semana 12, flavor, que en español significa sabor. Y cuando hablamos de flavor, nos referimos a eso. Introducción. Sentido de introducción, sentido de gusto, flavor de hortalizas, frutas y especias, flavor de aceites y grasas, conclusiones, referencia, todo lo que vamos a aportar y explicar. Muy bien, para iniciar en la introducción, podemos preguntarnos qué es el flavor, para qué sirve, cuáles son sus características, son todos los sentidos en usarlo. Bueno, para dar iniciativa a eso, eh, es la sensación producida por los compuestos químicos que percibir con nuestros sentidos en los alimentos. Percepción global integrada en todos los sentidos que visualizamos en la imagen como el olfato, el gusto, la vista, tacto y sonido en el momento de la ingesta de los alimentos. Si hablamos en la característica común del flavor, es ser estimulante de los receptores del gusto o del aroma para producir una respuesta psicológica integrada. ¿Qué quiere decir? Ayudar e intervenir en aquellas situaciones donde la estabilidad emocional de la persona ha sido alterada por diversos factores. Bueno, en el sentido del gusto, como vemos en la imagen, está el dulce, que está en la punta, en la parte delantera, frontal. El ácido, que está en los lados laterales posteriores. Lo salado, que lo encontramos en los lados laterales frontal. Lo amargo, que está en la parte posterior. Y claro, vemos que es lo más reciente, que es el umami. Este último, recientemente como parte de los sabores primarios. El umami significa esencia de la delicia en Japón. Y su gusto se describe a menudo como la delicia carnosa y sabrosa que profundiza el sabor. Bueno, empezamos con el sabor dulce, que es producido por diferentes compuestos, como azúcares, los aldehídos, los alcoholes y las cetonas. Hablamos de también manzanas, plátano, miel de abeja, mermeladas también. El ácido es generado por iones hidrógenos, como el limón. El salado se debe a las sales de sodio, que es lo más común, que es proveniente del mar. En el sabor amargo es producido principalmente por los alcaloides, el café, el té, el mate, y el umami, que es por aminoácidos como el glutamato monosódico, que es más conocido como el Ajinomoto, que la mayoría conocemos. También los quesos, en especial el parmesano. En la salsa de soya, la colchina, las espinacas, el espárragos. Es lo que mayormente vemos y lo que observo. Bueno, seguimos con el sentido del gusto y, bueno, en este caso estamos con la astringencia. En la astringencia, el sabor astringente es una sensación entre sequedad intensa y amargor que se produce en la boca. La responsable de astringencia en los compuestos fenólicos llamados taninos y polifenoles, más proteínas de la saliva, ¿no? Que es, por ejemplo, al comer el centro de la piña y sentir un pequeño raspado en la lengua, que la mayoría le ha sucedido. En la pungencia, del verbo pungir, que significa punzar o herir con algo puntiagudo, que es la sensación de ardor agudo, producido por productos hortícolas, como los pimientos, picante y la cebolla. En la imagen tenemos jengibre o kion. En lo refrescante,
tenemos, bueno, es una sustancia química que entra en contacto con el tejido nasal y oral. Como vemos que es la hierbabuena y la menta. Bueno, ahora seguimos con capsaicinoides, que es mayormente algo picante, que son los metabolitos presentes en el género Capsicum, que le confieren la pungencia a los chiles, chiles, rocotos, bueno, como lo llaman mayormente en México, acá en el Perú mayormente como una pinguita de mono, rocoto, etcétera. Y la costumbre de su consumo es por la tolerancia y la adaptación, que ya dependiendo de la persona, ¿no? Hay personas que tienen una adaptación a largo plazo, otros a corto plazo, unos lo hacen más, lo hacen menos, y es su tolerancia también sensitiva del paladar, como vemos en la imagen, ¿no? En los potenciadores de sabor tenemos eh, muchos alimentos, los procesados, tenemos lo que producen el sabor umami y lo que se añade como aditivo a los alimentos. El FDA lo considera seguro. FDA significa en español Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, ¿no? Mira, investigadores consideran que el GMS, que es el glutamato monosódico, que no es un aditivo alimentario seguro. Es lo que mayormente se da en la investigación, pero aún se sigue investigando más, ¿no? Son sustancias químicas que hacen que el alimento tenga más sabor, como añadiendo aditivo al sabor. Para dar ejemplo de todo lo que mayormente están o lo que se visualiza, vamos por ejemplo en el ácido glutámico, que es el potenciador de sabor que se añade comúnmente a la comida china, las verduras enlatadas, las sopas y las carnes procesadas. En, en el maltol, que aumenta el dulzor, pero añadiendo menos azúcar a los alimentos, que por tanto aportando menos calorías. Yeah. Bueno, en los edulcorantes tenemos la clasificación de acalóricos y calóricos. Se le llama edulcorante tomar en cuenta a cualquier sustancia natural o artificial que endulza, es decir, que sirve para sentir el sabor dulce. Entonces, como le he comentado, en el alto valor calórico es, por ejemplo, el azúcar o la miel. En el bajo valor, sustituidos del azúcar. También vemos en el cuadro el natural artificial. En el natural vemos los azúcares, la sacarosa. En los artificiales vemos el jarabe de maíz. En los acalóricos, que es el natural, mayormente conocemos el stevia. En artificiales el aspartamo. Y eso. Ahora pasamos al olor y aroma. En el olor y aroma, olor, para empezar, es una sensación, una noción de estímulo y percepción producida en el olfato. En cambio, el aroma, que el aroma es cuando una persona registra un aroma. O sea, el olor puede provocar diferentes sensaciones. Entonces, para diferenciar directamente esto, es decir, la diferencia entre el olor y el aroma es que el olor lo hueles y el aroma lo detectas como cuando masticas tu alimento y lo sientes por el paladar. El olor y el aroma son compuestos derivados de los macronutrientes, que mayormente lo que vemos los lípidos, los carotenoides, los polisacáridos, proteínas, los terpenos. Ahora vamos con
bueno, el flavor de hortalizas, frutas y especias en la acción enzimática directa, formación del sulfoxidos. Bueno, en este primero damos iniciativa con la cebolla, que la mayoría lo conoce por derramar lágrimas al momento de prepararlo. Al cortar una cebolla, se liberan diferentes sustancias químicas, como enzima y aminoácidos sulfóxidos, compuestos azufrados, o sea, compuestos con azufre de este vegetal. Entonces, a medida que cortamos la cebolla, el gas se evapora del ácido sulfúrico y llega hasta nuestros ojos y lagrimeamos. Uno de los consejos también por experiencia, es cortar primordialmente la raíz. Y créame que hay menos posibilidades, ¿no? En el ajo, la lisina contiene numerosos componentes activos y se siente algo picante, entre los que destacan sus compuestos azufrados. Entonces lo que vemos también en la imagen de la señorita, ¿no? El alinino del ajo. Ahora pasamos a los glucosinolatos y los isotiazinatos. En los glucosinolatos tenemos los principales activos picantes de crucíferas, que son volátiles y contribuyentes con el aroma. Eh, Proviene de los metabolismos secundarios en las plantas de la familia de las crucíferas, entre los que se destacan col, brócoli, coliflor y nabo, mayormente lo que ven en las imágenes, ¿no? Y el, el isotiazinatos es el agente principal de la sensación picante y el aroma de rábano y de la mostaza, que también tienen olores y hasta sensaciones particulares. Bueno, vamos con los compuestos derivados enzimáticos, los ácidos grasos, también los volátiles formados por aminoácidos de cadena ramificada, y también tenemos la ruta del ácido shiquímico. En el primero de los ácidos grasos tenemos mayormente eh, lipoxigenasa de las plantas, aromas característicos asociados con ciertas frutas maduras. Y en la maduración de las peras, las albaricoques y otras frutas. En los aminoácidos de cadena ramificada tenemos mayormente la banana, las manzanas. En la ruta de ácido shiquímico, la producción de fenilalanina y aminoácidos aromáticos como la vainilla esencia, la canela, picante y el clavo de olor. Bien, para empezar en los ácidos grasos, podemos dar a entender que tenemos el hexenal, que está en el tomate, el nonadienal del pepino y el dienoato de etilo en la pera. Ahora tenemos aquí el butirato de metilo, que es olor a manzana, el butirato de etilo con olor a piña. Tenemos el acetato de isopentilo con olor a banana, que también se usan como solvente en perfumes y en esencias artificiales de frutas. Tenemos el acetato de octilo, que es olor a naranja, el aminobenzoato de metilo con el olor a uva. Ahora, bueno, acá tenemos el perejil, que es el apiol, el cilantro o culantro, que es el linalol, la albahaca, el estragol, tenemos el laurel, que es el cineol, y tenemos también
al orégano, ¿no? Que es el carbacrol. En las especies tenemos la pimienta de bayas y hojas, que es el eugenol, el anís, metil, el estragol, la canela, el cinámico, el clavo de olor, que es el acetato de eugenilo, y tenemos la nuez moscada, que es la minicisticina. Bien, ahora seguimos con los aminoácidos de cadena ramificada, que acabamos de ver lo que es el acetato de isoamilo, que es la banana, y el butirato de etilo, ¿no? La manzana. También tenemos la ruta de ácido shikimiko, que su nombre se deriva a la flor del shikimi japonés. Que tenemos al aceite, bueno, perdón, a la vainilla esencia, ¿no? Que más conocemos. Ahora vamos por los flavores, los cítricos, que se encuentran entre los más populares. Las frutas frescas, como son dedicados y cambian fácilmente, las naranjas, el pomelo, la mandarina y el limón. Ahora tenemos las grasas y los aceites que son notorios por su papel en el desarrollo de los flavores extraños por autooxidación. Tenemos en la imagen la leche, el queso. Eh, los aldehídos y los cetonas son derivados de los alcoholes, que son los principales volátiles de la autooxidación, que causan flavores a pintura graso, metálico, a papel y a cirio en los alimentos. En la grasa láctea constituye una fuente rica en compuestos volátiles de flavor de los productos lácteos y en los alimentos preparados con grasa láctea o mantequilla. Claro que sin embargo, si se permite con el tiempo la grasa láctea se enrancie, pierde su sabor y aroma, que ya es algo deseable, ¿no? Algo no deseable. En las conclusiones, tenemos la aceptación de los alimentos que depende de muchos factores, en lo que destacan sus propiedades sensoriales, como el color, el aspecto, el sabor, el aroma, la textura y hasta el sonido que se genera durante la masticación, que en general el sabor se considera como un fenómeno multidimensional, integrado por 5 sabores primarios, ¿no? El dulce, el amargo, el salado, el ácido y el umami. Por definición, bueno, el olor es una sustancia volátil percibida por el sentido del olfato y por la acción de inhalar. En muchas ocasiones este término tiene una connotación desagradable, ya que los que generalmente se consideran agradables reciben del nombre de aromas. Bueno, son las referencias. Muchas gracias.